En una noche oscura y calurosa de marzo, caminaba sigilosamente por unas empedradas calles una mujer de nombre Victoria. Se cubría ataviada con un chal, como si no quisiera ser reconocida por algún viajero nocturno. Su destino, la parroquia de San Emigdio. Cuando llegó al templo, el reloj del campanario dio las 11 de la noche. Por lo tanto, el atrio y los alrededores estaban desolados. Llegó hasta la sacristía y llamó a la puerta. Pasado un momento, atendió el sacristán, preguntando: ¿Quién llama a la puerta? Afuera respondieron: Me llamo Victoria Velasco y necesito hablar con el padre Hilario en este momento. El hombre abrió la puerta, pero como el padre Hilario era un hombre sexagenario ya, y como era muy de noche, el sacristán dijo a Victoria que éste no podía atenderla. Pero como la mujer le suplicaba con insistencia el auxilio del prelado, al sacristán no le quedó más que ir a buscar al párroco. Cuando el cura Hilario salió de su estancia, de inmediato Victoria se acercó a él y le dijo: Padre, dispense mi insolencia de venir a molestarlo a deshoras de la noche, pero es que necesito informarle de algo muy portentoso que ha ocurrido en mi casa. El padre, al ver en el rostro de la mujer un semblante de aflicción, respondió: Por supuesto, hija, dime lo que ha pasado en tu casa. Victoria dijo: Padre, la razón por la que he venido en su búsqueda es porque en mi casa, este día siendo las 3 de la tarde, ha sobrevenido una brisa que abrió puertas y ventanas. Y de pronto una luz resplandeciente iluminó todo el interior de la casa, como si estuviéramos en la intemperie. En esa vivienda vivimos 3 mujeres, mi abuela, mi madre y yo. Y ha sido mi madre quien vio como a continuación del claro resplandecer, el viento sacudió la cortina de la ventana del cuarto de mi abuela. Seguidamente, se dibujó sobre la cortina la imagen de una mujer. Padre, la figura que apareció en aquella cortina es la Santísima Virgen de los Dolores. Estaba cubierta con un manto negro, tiene sus manos en actitud de imploración, y con el rostro detonando angustia, exudó lágrimas que más bien parecían ser aceite. Mi madre cayó de rodillas y se santiguó, perpleja por la manifestación que estaba presenciando. Mi abuela buscó en su delantal un crucifijo y también hizo lo mismo que mi madre, y luego juntó sus manos en actitud de oración. Juntas rezamos el rosario y luego pensamos que antes de hacer un escándalo debíamos comunicarle este acontecimiento a usted. El padre Hilario escuchaba atento lo que Victoria decía. Entonces preguntó: ¿La imagen que dices sigue en el lugar donde apareció? Sí, padre, apareció y ahí se ha quedado como una estampa, respondió Victoria. Después de analizar la situación, el padre Hilario acordó con Victoria visitar su casa al día siguiente a primera hora. Pero antes le pidió encarecidamente que no fueran a tocar o alterar nada de cuanto habían visto. Luego, también le advirtió que si todo se trataba de un engaño, debía confesarse y hacer penitencia, pues era un tremendo acto de apostilla jugar con ese tipo de cosas. Luego le dio la bendición y Victoria se fue a su casa. Y bien, así inicia esta historia que conmocionó a un pueblo entero y que hizo temblar por igual a clérigos y laicos hace ya muchas décadas. Al día siguiente que Victoria visitara al padre Hilario, este se presentó después de celebrar misa de 8 de la mañana a su vivienda, donde ya lo estaban esperando ahí las 3 mujeres.
En un principio fue recibido por Ercilia, la abuela de Victoria, quien muy respetuosamente lo hizo pasar a la casa. Las vecinas curiosas husmeaban por las ventanas la presencia del clérigo por aquellos lados y se preguntaban qué estaría ocurriendo en casa de la vieja Ercilia. Ingresó el sacerdote a la casa y de inmediato se encontró con la madre de Victoria, Raquel. Esta lo saludó y le dijo, llevándose las manos al pecho: «Padre, qué bueno que ha venido. Este es el lugar donde la Santa Imagen ha aparecido». Luego lo llevó a la habitación de Ercilia, donde en una sencilla cortina se podía ver impresa una imagen de la Virgen María. El padre se acercó a la tela para ver la figura con más detalle, pues a simple vista parecía una pintura común y corriente. Pero lo que llamó la atención del religioso fue que la imagen parecía ser una fotografía plasmada en aquella tela. Incluso la mirada angustiada de la Virgen era tan viva que se veía de una forma vidriosa, como si sus ojos realmente estuvieran húmedos. Quizá todo eso no hubiera sido suficiente para el cura, pero sucedió que de repente, de aquellos ojos tan expresivos y sufrientes, comenzó a brotar un líquido cual si fuera un llanto. Raquel entonces exclamó asombrada: «Padre, la Virgen está llorando, es un milagro». El sacerdote no daba crédito a lo que estaba viendo. En verdad, en los ojos de aquella imagen brotaban grandes lágrimas que caían hasta el suelo. Luego de asegurarse que no hubiera ningún elemento detrás de la cortina que pudiera estar produciendo las gotas de líquido, el padre Hilario dijo: «Dios mío, esto es impresionante. Verdaderamente podemos estar ante una manifestación celestial». Las tres mujeres se santiguaron y Ercilia se cubrió la boca con sus manos en forma de admiración. Luego el padre añadió: «Voy a mandar una carta al obispado para que envíen a un clérigo especialista en casos como este. Mientras tanto, vamos a mantenerlo en secreto para no crear algún fanatismo entre los vecinos». El padre se retiró, dejando a las mujeres en la casa con una sensación inexplicable de gran alborozo en su corazón, pues hasta ese momento la aparición celestial parecía ser verídica. Y pues tal y como lo había dicho, el padre Hilario apenas llegó a la capilla, se dispuso a redactar la carta que mandaría al señor obispo. Durante los días siguientes, estuvo visitando la casa de Victoria casi a diario, esperando con ansias que le llegara la respuesta del obispo a su carta. Una semana después, tuvieron noticias del obispado. El padre Hilario se puso muy contento, pues la respuesta del señor obispo había sido la siguiente: «Padre Hilario, ante los hechos que me ha relatado en su mensaje y considerando los detalles de dicho milagro que usted menciona, he tomado la decisión de enviarle a nuestro estimado Padre Antonio, gran erudito de ese tipo de eventos, y dejo a su juicio si los sucesos ocurridos en su parroquia son verídicos o no». El padre Antonio era un antiguo amigo del padre Hilario, por eso la alegría de recibirlo en su parroquia. Pasaron un par de días y a la terminal de autobuses llegó el padre Antonio, quien fue recibido por el padre Hilario con una calurosa bienvenida. Después de acomodarse brevemente en un sitio en la sacristía, el padre Antonio dijo a su colega: «Bueno, padre, lléveme pronto hasta el sitio de la supuesta aparición». El padre Hilario dejó al sacristán al cuidado del templo y se fue andando a pie hasta la casa de Victoria. Las mujeres ya estaban informadas que en cualquier momento podría llegar el padre Antonio, así que apenas lo vieron llegar, lo saludaron haciéndole una reverencia.
Luego lo invitaron a pasar dentro y lo llevaron hasta donde estaba la imagen milagrosa. El padre entró a la habitación y apenas había puesto un pie dentro. Hizo una expresión de asombro al ver hacia la tela que tenía impregnada la imagen aparecida, y a continuación se quedó como en un breve letargo. Luego de un momento, hincó las rodillas al suelo y extendió los brazos hacia arriba, diciendo: «Dios te salve, Madre Dolorosa». Y se quedó así, como si estuviera en un trance. Justo en ese momento, la imagen empezó a derramar lágrimas, y los demás presentes se llenaron de una gran conmoción al ver el actuar del recién llegado sacerdote. El padre Antonio parecía estar contemplando una visión celestial, esto por la expresión que mantenía en su rostro. De pronto, exclamó con una gran sonrisa: «Queridos hermanos, en este momento todos estamos ante un verdadero milagro. En este lugar verdaderamente se ha manifestado la Madre del Cielo». Las mujeres se echaron a llorar y de rodillas comenzaron a rezar oraciones a la Virgen. El padre Antonio se dirigió a la entrada y abrió las puertas de la casa de par en par. Afuera se encontraban merodeando algunas vecinas que, no soportando la curiosidad del por qué la presencia de los sacerdotes en casa de Victoria, habían salido de sus casas a cuchillar. El padre Antonio apenas las vio, les dijo: «Hermanitas, vengan y sean testigos de la milagrosa aparición que se ha dado en esta casa, todo con el fin de aumentar su fe en lo divino y que también les sirva como aliciente para enmendar sus vidas». Las mujeres dejaron sus pláticas y de una vez entraron en la casa para averiguar de lo que hablaba el padre. Todas las personas de la cuadra que fueron a ver la aparición salieron convencidas que aquello era un mensaje divino que Dios les estaba dando. Entonces surgieron dudas en Victoria. ¿Cuál podría ser ese mensaje? ¿Cuándo lo llegaría a saber? ¿Y por qué había sido su casa la elegida para aquel acontecimiento? Lo cierto es que no iba a pasar mucho tiempo para que estas dudas fueran resueltas. El padre Antonio escribió apuntes de todo lo que había observado y sentido en el lugar de la aparición aquella, y mandaba a decir en los papeles al obispo que estaba firmemente seguro que aquello se trataba de una revelación mística y venida del cielo. Y así, esto llegaría después al nuncio apostólico del país, para que luego, reunido con sus ministros, pudieran declarar digna de fe aquella milagrosa aparición. Posteriormente, envió notas a todas las vicarías más cercanas para dar a conocer la noticia, y que la fama de la Virgen Dolorosa de la Ventana, como se le había nombrado a aquella imagen, se extendiera por todos los poblados colindantes. También los ministros de la parroquia de San Emigdio se daban cita para ir a visitar a la Virgen y quedaban perplejos cuando veían las lágrimas que emanaban de sus ojos. Un grupo de mujeres de la Legión de María también se dio cita a la casa de Victoria para conocer la imagen aparecida. Y grande fue la sorpresa de la concurrencia cuando la coordinadora del grupo y las demás mujeres alzaron sus miradas al techo y, quedando como en un éxtasis, se desplomaron al suelo rezando antiguas oraciones en lenguas desconocidas. El padre Antonio, ante la reacción de las mujeres, dijo rápidamente: «Están recitando un mensaje de la Virgen, pero lo están diciendo en latín». Luego recordó que el padre Hilario había estudiado latín y se fue rápidamente por él. Al llegar y escuchar lo que las mujeres decían tiradas en el suelo y rígidas como un hierro, el padre Hilario dijo un tanto desconcertado: Dicen que viene una catástrofe para el pueblo de San Emigdio,
pero que podrá ser retenida si todos nos unimos en la fe a su santísimo dolor. Las personas se miraron unas a otras y comenzaron a sentir miedo y aflicción por lo que la Virgen había anunciado. Y las mujeres tumbadas en el suelo rezando y con la mirada perdida en el infinito, hacían el momento más tétrico y apocalíptico. El padre Antonio dijo a la gente: «Hermanos, no entremos en pánico. Si hacemos lo que nos mande Nuestra Señora, nada malo va a pasarnos». Luego, la coordinadora dijo en voz alta: «Llévenme al templo, desde ahí yo los protegeré». El padre dijo entonces: «Nuestra madre quiere ser venerada en el templo, tenemos que obedecer». Fue así que mandaron hacer un marco de cristal y pusieron ahí la tela con la imagen. Luego adornaron unas andas con flores y poniendo en alto el marco, se lo llevaron en procesión hacia el templo. Todo esto, la gente lo hacía aun cuando el padre Hilario les exhortaba a no caer en el fanatismo desmedido. Pero la gente, muy preocupada por el mensaje que la Virgen había dado, venían desde lejos en grandes procesiones, cargando velas, flores, estampas y palmas para ir a pedirle a la Virgen que los librara de una calamidad. La casa de Victoria volvió a ser la de antes, mas en el corazón de las 3 mujeres que ahí vivían había quedado una sensación de zozobra e incertidumbre sobre qué iba a pasar en aquel poblado. Un viernes, Victoria, Raquel y Ercilia volvían de uno de los últimos viacrucis que se hacían en el poblado. Siendo ya las 6 de la tarde, el sol había ya ocultado su luz y las calles rápidamente se volvieron oscuras. El trayecto estaba solitario, pues la gente se encontraba aglomerada en la parroquia visitando a la imagen aparecida. De pronto, algo comenzó a acechar a las 3 mujeres. Se escuchó en el cielo el sonido de una trompeta y luego unos pasos atrás de ellas como de cascos de vacas. Victoria y Raquel volvieron la mirada hacia atrás y claramente vieron a un ser demoníaco que se escondió velozmente detrás de un árbol que estaba a unos pasos de ellas. Naturalmente las mujeres soltaron un grito y tomando a Ercilia del brazo aceleraron el paso. Ercilia les pidió que se calmaran y les dijo que confiaran en Dios, que nada malo iba a pasarles. Pues ella sabía que cuando se acerca el tiempo santo, todas las fuerzas malignas suelen alborotarse en los infiernos. Rápidamente llegaron a la casa y esa noche Victoria rezaba hincada en su habitación, diciendo así: «Señor misericordioso, aparta de mí todo aquel mal espíritu o entidad maligna. Protege también a toda mi familia de todo mal. Amén». A continuación, se escuchó un sonido de pasos pesados andando por la sala de la casa. Victoria se puso en alerta y escuchó detenidamente los ruidos. Pudo escuchar cómo una especie de garras afiladas arañaban la puerta del dormitorio de Ercilia. Entonces Victoria tomó en sus manos un rosario y comenzó a rezar, mientras un murmullo escalofriante se escuchaba fuera de su habitación. Empuñó su rosario muy fuerte y pidió a Dios la protección de su hogar. Aún así los ruidos continuaron por un rato más, hasta que por fin se detuvieron. Todas las noches después de esa experiencia, Victoria sentía la presencia de un ser oscuro que llegaba a la casa y tocaba la puerta del cuarto de Ercilia y la del suyo. Mas cuando Victoria preguntaba a Ercilia si percibía algo malo por las noches, ésta contestaba muy tranquilamente que no había escuchado nada de lo que ella decía. Victoria, por estas cosas se la pasaba muy angustiada
y cuando un día ya no pudo más con esa sensación tan agobiante, se fue rápidamente a la parroquia, pues tenía que hablar de aquello con el padre Hilario. Esa semana era semana de dolores, una semana previa a la Semana Santa. Por esto, la Virgen Dolorosa de la Ventana recibía múltiples de personas de todos lados que llegaban en grandes romerías queriendo conocer la imagen milagrosa. Victoria se abrió paso entre los peregrinos y buscó al párroco, y en cuanto pudo tener un momento a solas con él, le contó todo lo que pasaba. «Padre, confiéseme, pues creo que he pecado». «Dime, hija, ¿cuáles son tus agobios?» «Escúcheme, padre. Antes de todo, déjeme contarle una pequeña historia familiar». «Bien, en nuestra familia existe una reliquia que se ha transmitido de generación en generación. Es un libro muy antiguo y se llama La clavícula del rey Salomón. Según la leyenda, fue escrito por el propio rey que menciona la Biblia. Es un grimorio que contiene ritos para invocar demonios o para retener a estos mismos si intentan hacer daño a las personas. También contiene todo tipo de rituales y enseñanzas para tratar con cualquier ser demoníaco. Pues en mi familia, siempre que en la siguiente generación nazca una mujer, ésta heredará el libro. En este caso, soy yo, padre. Pero yo no quiero continuar con esto, pues en mi mente aún existen los recuerdos de un ritual que hizo mi abuela a una joven que consultó en un oráculo a un demonio llamado Purzón. Este ser le revelaba conocimientos ocultos o a veces le mostraba el futuro. Pero los padres de la muchacha la descubrieron y destruyeron el oráculo en un arrebato de cólera. Entonces, el demonio, furioso, poseyó a la joven con la intención de llevársela al infierno con él, y todo por la insolencia de sus padres. Pero mi abuela, que ya era conocida por sus experiencias con el grimorio, fue convocada para poder salvar a la joven, ya que ningún sacerdote había podido hacer nada por ella. Mi abuela siguió las instrucciones del libro y pudo descubrir de cuál demonio se trataba. Luego preparó todo como el ritual se decía, para poder así echarlo de una vez fuera de la muchacha. La sesión fue cansada y yo fui testigo de todo, pues estuve ahí con mi abuela. Fueron horribles todas las cosas que presencié en aquella ocasión. Incluso pude ver el verdadero rostro de aquel ser demoníaco y de momentos también sentía estar en el mismo infierno. Pero cuando ya estaba yo casi muerta del espanto, mi abuela se acercó a la joven y le pidió que desde donde se encontrara luchara contra aquel maligno ser. Fue entonces que yo también comencé a rezar por ella y en un momento solo grité: «Te ordeno, Purzón, sal de esta pobre muchacha». Luego la niña gritó estridente y un humo negro salió de su cuerpo, y después de ese momento, la joven pudo incorporarse. Luego de esa experiencia, mi abuela guardó el grimorio, pues no queríamos saber nada más de eso. Y cuando apareció la Virgen en la casa, yo pensé que era un anuncio de alegría y de protección. Pero ahora que ella ha dicho que viene una catástrofe al pueblo, no me imagino que tanto sea lo que vaya a pasar, padre. Y desde entonces escucho ruidos, veo bultos de formas extrañas en la oscuridad y sin razón percibo olores a quemado o azufre. Créame, padre, hasta he llegado a pensar que la Virgen de la Ventana no es lo que todos pensamos que es. Pues le rezo todas las noches y las manifestaciones se están haciendo cada vez más fuertes y al parecer a quien está atacando más es a mí.
Así que si estoy pecando de herejía por no creer en la Virgen que se apareció, Padre, le pido me perdone en el nombre de Dios. El padre Hilario estaba paralizado por la historia de Victoria y muy seriamente exclamó: «No te preocupes, hija, tú no has cometido pecado». Luego miró a su alrededor y dijo: «También aquí en el templo he sentido fuerzas oscuras que por momentos me han helado la sangre. Pero mañana es Domingo de Ramos y comienza la Semana Santa. Esperemos el informe del nuncio apostólico con respecto a si la aparición es verídica o no. Y según lo que diga la Santa Sede, tendremos que actuar de inmediato y averiguar lo que está pasando». En ese momento llegó el padre Antonio y dijo al padre Hilario: «Padre, ya casi es hora de misa». El padre Hilario se despidió de Victoria, prometiéndole que cualquier noticia que tuviera se la comunicaría lo más pronto posible. Victoria volvió a su casa y a partir de ese día se juntaba con su madre y abuela a rezar todas las noches para que Dios alejara el mal. La Semana Mayor llegó y en la parroquia se preparaban todos los actos litúrgicos propios de cada día santo. Los días lunes, martes y miércoles se consideran días menores y luego se celebra el Triduo Pascual los días jueves, viernes y sábado, siendo este último el día en que se conmemora la resurrección de Cristo, la base fundamental de la fe cristiana. La parroquia era pequeña, pero había tanta gente en esos días que llegaban a venerar la imagen de la ventana que los pueblos aledaños enviaron sacerdotes para que pudieran ayudar al padre Hilario a atender a los fieles. El día miércoles santo se llevan a cabo las últimas confesiones de la semana, por lo tanto, gran cantidad de personas hacían fila para confesarse. Cuando ya quedaban pocas personas, el padre Hilario hizo una señal para que pasara el último a confesarse. De inmediato, el padre Hilario sintió una energía muy negativa venir de esa persona. Entonces dijo: «Ave María Purísima». Pero no obtuvo respuesta alguna. Entonces preguntó: «¿Quieres confesar tus pecados, hermano, hermana?». Luego, una voz tenebrosa respondió diciendo: «Este viernes será mi día de gloria y ustedes morirán». Luego, el confesionario fue sacudido violentamente, haciendo que el padre Hilario cayera en el suelo. Pero al buscar quién había estado ahí, no vio a nadie en todo el templo. El padre se santiguó y rápidamente fue a buscar a los demás sacerdotes para contarles sobre las extrañas cosas que estaban pasando. Pero al salir del templo se encontró con que estos atendían a una gran cantidad de fieles que tras ver la imagen aparecida se ponían rígidos y con la mirada perdida comenzaban a convulsionar. Estas personas eran retiradas del lugar y llevadas a los sanatorios para ser atendidas. Realmente esos días que debían ser santos, en realidad se estaban volviendo cada vez más siniestros. El jueves por la noche se realizaba la procesión de Jesús cautivo, pero muchos devotos no acompañaron y prefirieron quedarse contemplando la imagen milagrosa, que para ese momento estaba rodeada ya de miles de velas, flores, estampas y rosarios. La gente parecía quedarse como embelesada con la mirada fija en la imagen, y así pasaban largas horas. Durante la procesión podía sentirse un ambiente mezclado entre la fe y lo siniestro. En esa procesión, también llamada del silencio, no se rezaba ni se cantaba, solo se acompañaba la imagen de Cristo prisionero calladamente. En un momento el padre Hilario se encontró con madre, abuela e hija. Entonces Victoria dijo al padre en silencio y visiblemente angustiada: «Padre,
Esta tarde apareció en la puerta de la habitación de mi abuela una cruz invertida y con la fecha de mañana inscrita en ella. Dígame, padre, ¿qué podría pasar mañana si es un día santo? El padre la miró y respondió: Mañana se conmemora la muerte de Cristo. El altar en el templo se despoja de todo ornamento. No hay velas, no hay flores, no hay más que pena y luto. Y por esto, algunos seres malignos aprovechan para dañar a los seres humanos. Es como si quedáramos vulnerables por un día entero ante ellos hasta el sábado, que es cuando pregonamos la triunfante resurrección de nuestro Señor. Así que, hija, mañana cualquier cosa podría pasar. Las 3 mujeres se vieron entre ellas sin decir nada. Parecía que estaban aceptando lo que fuera a pasarles. Y a continuación, siguieron caminando hasta terminar la procesión. Cuando llegaron nuevamente al templo, el padre Hilario les dijo: Mañana quiero que estén aquí a primera hora y no se vayan a apartar de mí. Si va a ocurrir algo malo, lo vamos a enfrentar juntos. Las palabras del sacerdote dieron cierta esperanza a las mujeres, quienes decidieron mejor quedarse desde esa misma noche en el templo. Cuando ya el padre Hilario se disponía a dormir, se le acercó el padre Antonio llevando una nota y le dijo: Mire, padre, es la aprobación del nuncio. La Santa Sede consideró que la Virgen Dolorosa de la Ventana es genuina. Ahora sí se le podrá dar culto como se debe. Entonces el padre Hilario exclamó: Pero padre Antonio, ¿no ve usted a esa gente que se desmaya así sin más? A mí me parece más bien fanatismo de ellos. Ojalá el nuncio revise otra vez los informes o envíen una comisión desde Roma. El padre Antonio se mostró indignado y exclamó: Debería agradecerme, padre. Si supiera cuántas ofrendas estas personas han traído a la Virgen, hasta podría construir una catedral. El padre Hilario respondió: Para adorar a Dios no se necesitan templos, basta con un corazón dispuesto a entregarse a Él. Ahora, si me permite, padre, ya debo descansar. En medio de aquella incómoda plática, el padre Antonio no tuvo otra más que retirarse, frunciendo los labios, mostrándose molesto. Al día siguiente, todos los actos se llevaron a cabo con normalidad, desde la procesión del Vía Crucis, la enclavación y la adoración de la cruz. Para el bien del padre Hilario, de Victoria y su familia, nada extraordinario sucedió durante el día. Pero claro, es bien sabido que al malhechor le gusta la oscuridad, así que debían estar preparados para cuando llegara la noche. Cuando el sol comenzó a bajar, ya se estaba preparando la urna del Santo Entierro para salir en la procesión. De pronto, uno de los sacerdotes que había llegado como ayudante llegó corriendo y dijo al padre Hilario: Padre Hilario, no podemos más. Toda la gente se está convulsionando, no sabemos qué pasa. El padre Hilario corrió a ver qué ocurría, y en efecto, en aquel atrio donde se veneraba la imagen aparecida, se encontró con un promontorio de cuerpos contorsionados y con la mirada en blanco. El padre, al ver aquella escena, se dijo a sí mismo: qué extraño. Esta gente no está en éxtasis, más bien parece que están poseídos por algún espíritu maligno. A continuación, Victoria dijo desconcertada: Padre, la imagen. El padre volvió la mirada a la tela y comprobó sus sospechas. Lo que ahí se encontraba estampado ya no era una virgen, era el horrible rostro de un demonio. El padre Hilario corrió rápidamente a buscar al padre Antonio, y cuando lo encontró, éste estaba de espaldas, sosteniéndose de un pilar afuera de la sacristía. Padre Antonio, es usted un hereje.
Por usted esta gente ha estado rindiendo culto a un ser demoníaco. El padre Antonio comenzó a reír macabramente y dijo: Así es, padre. Todo este tiempo me han estado rindiendo culto a mí, a Purzón, el gran rey de los infiernos. Luego se dio la vuelta y aquel ya no era el padre Antonio. Su rostro se había transformado a una forma horrible. Y acercándose al padre Hilario, siguió diciendo: Gracias a ese culto he podido aumentar mi poder para poder vengarme de la maldita Ercilia. Ella cree que he olvidado la humillación que me hizo pasar al haberme expulsado de aquella chiquilla hace más de 30 años. Por ella no pude hacer que esa desgraciada se pudriera en vida. El padre Hilario sacó un crucifijo y se lo impuso al demonio, pero éste se rió a carcajadas y exclamó: Esta noche no te funcionan esos juguetes, tonto. Luego le dio un puñetazo y se fue en busca de Ercilia, dejándolo ahí tirado en el suelo. Cuando el demonio estuvo frente a Ercilia, le dijo con una voz macabra: Nos volvemos a ver después de 35 años, desgraciada. Ahora te veo vieja y cansada. ¿No quieres ir a descansar ya conmigo al infierno? Aléjate de mi abuela, gritó Victoria. Al verla el demonio recordó que ella también había estado presente en el exorcismo. Entonces quiso arremeter contra ella. Pero el padre Hilario había corrido hasta ahí y lanzándole agua bendita, le dijo: Abandona el cuerpo de este siervo de Dios, demonio. Te lo ordeno en el nombre de Cristo que padeció y murió en cruz por nosotros. El demonio sintió el poder del agua bendita y cayó al suelo, dando un chillido estridente. El padre Hilario entonces le dijo a las mujeres que se pusieran a salvo en el templo. Las mujeres corrieron al oscuro edificio, que estaba iluminado apenas solo por algunos cirios. Ahí adentro, Ercilia, cayendo hincada de rodillas, imploró de esta manera: Virgen dolorosa, bien sabes que hace tiempo mi familia no usa más ese libro de hechizos. Y este día tu hijo ha sido inmolado. Me consagro toda a ti para que libres a mi familia del enemigo. Seguidamente Victoria y Raquel también se hincaron a rezar a la Virgen de los Dolores. Como las puertas del templo se habían cerrado solas, el demonio se lanzó sobre ellas con furia, tratando de abrirlas, dando patadas con fuerzas sobrenaturales. Finalmente, las puertas cedieron y cayeron al suelo. El demonio entró al templo vacío y oscuro y buscó por todos lados, a Ercilia principalmente. El padre Hilario, adolorido, también ingresó al edificio, pero nada más entró, se llevó una gran sorpresa. Al fondo, cerca del altar, estaba parada una mujer cubierta con un manto negro bordado de dorado. De su cabeza emanaban brillantes rayos de luz y en sus manos sostenía un corazón atravesado por 7 espadas. Frente a la señora se hallaban de rodillas Ercilia, Raquel y Victoria, rezando el Santo Rosario. El padre Hilario se arrodilló perplejo y exclamó: «Es Nuestra Señora de los Dolores». La señora dijo con angustiada, pero a la vez dulce voz: «Yo soy la siempre Virgen María, Madre de Cristo el Mesías, y ante su nombre las fuerzas del infierno se habrán de someter». El demonio quería avanzar, pero le era imposible, pues una grieta se abrió en la tierra frente a él, cortándole el paso, y una fuerza inmensa e invisible no lo dejó pasar de ahí. Luego, una voz como un trueno reverberó en la nave central, haciéndola cimbrar, y dijo:
Enemistad he puesto sobre ti y la mujer. Podrás herirla en el talón, mas ésta la cabeza te aplastará, y su estirpe triunfará sobre la tuya. El demonio, al escuchar esas palabras, se retorció dentro del cuerpo del padre Antonio, y las personas afuera que estaban en trance, de inmediato salieron de su estado. El padre Antonio comenzó a vomitar a borbollones al demonio Purzón, y la tierra que se había partido se tragó el líquido negro que salió del interior del sacerdote, así como lo dice Apocalipsis 12:16. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. El padre Hilario corrió a auxiliar al padre Antonio, pero éste se encontraba bastante débil, así que fue llevado rápidamente al nosocomio. Ercilia y su familia agradecieron la ayuda de la dolorosa y a partir de ahí se volvieron fieles devotas de aquella advocación. Todos los que habían caído en el trance no recordaban nada de lo sucedido, al igual que el padre Antonio, quien solo recordaba haberse sentido muy mareado en su viaje al pueblo de San Emigdio. El padre Hilario prometió contarle todo lo que había pasado, pero antes debía culminar los actos litúrgicos de la Semana Santa. Al día siguiente se celebró la vigilia pascual y con el fuego bendito del cirio pascual fue quemada la tela donde se había aparecido el demonio. Y bueno, con eso terminó aquel episodio donde el mal, disfrazándose de bien, trató de engañar a muchísimas personas que estaban pobres de espíritu y necesitadas de un milagro instantáneo. Pero también donde la enorme fe de Ercilia bastó para salvar a tantísimas almas. Nosotros concluimos con que ni la muerte, ni la vida, el infierno o lo terreno pueden apartar a los hijos del amor de su Creador Dios. Felices Pascuas de Resurrección.